Muchas veces, como decía la pastora al entrar, venimos cargados, venimos sofocados, venimos pensando en tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante, que es venir a adorar a Dios. Y realmente cuando escuchamos la alabanza y nos sumergimos en ella, sentimos cómo Dios se mueve dentro de nuestra vida. Y olvidamos los problemas, olvidamos las cosas, olvidamos todo, detenemos el tiempo completamente. Y nos deleitamos en su presencia. Yo no sé si ustedes se deleitaron, pero yo me deleité en la presencia de Dios. Y le doy gracias a Dios por este privilegio que hoy me brinda, ¿verdad? Estar con ustedes. Voy a pedirles que oremos, ¿verdad? Y le pidamos a Dios que sea Él hoy en este lugar hablando de nuestras vidas. Primeramente hablando mi vida. Padre, gracias, Señor, te damos por este privilegio que tú has dado de estar aquí reunidos, Señor, en esta mañana para adorarte, para bendecirte primeramente. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos que no han venido, Señor, apresura sus pasos, atráelos, Señor, con amor, como tú lo has hecho, Señor, con cada uno de nosotros. Bendecimos esta mañana, Señor, bendecimos esta casa y bendice nuestras vidas, Señor, con tu palabra cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, hoy, como todos los domingos anteriores que hemos estado escuchando las prédicas, nuestro hermano Ronald empezaba hace unos domingos atrás y decía que veníamos poniendo los cimientos. Cada domingo veníamos poniendo un cimiento. Entonces, me imaginaba yo algo como que estamos construyendo un muro, ¿verdad? Y ponemos una piedra, echamos la mezcla, ponemos la piedra y ahí vamos poco a poco levantando este muro. Y venimos enseñando sobre los valores que como iglesia queremos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin la ayuda de Él, esto no se puede lograr. Si el Espíritu Santo, estamos completamente listos. Hablamos en el primer valor, que era servicio con amor, ¿verdad? Hablábamos del servicio con amor, hablamos del discipulado relacional. Es uno de los valores que queremos desarrollar como iglesia, y no es un discipulado solamente de hacerlo como una carga o como algo mecánico, sino algo que verdaderamente nazca del corazón de cada uno de nosotros. La generosidad a Dios y al prójimo, un tema muy importante y un valor muy importante para nuestra iglesia. La honra verdadera, que nos estuvo hablando el pastor por 2 domingos ahí, y hoy me toca la comunión y oración, uno de nuestros valores. Y realmente cuando hablo de comunión, a mí me gusta este tema porque me trae muchos recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, de mi niñez, cuando tenía a mis amigos y pasaba horas y tiempo, y se pasaba el tiempo, y yo pasaba todo el día con mis amigos que ni me acordaba de mi casa. Y pasábamos buenos momentos jugando, andábamos de arriba para abajo, buscando garrobo, buscando río donde bañarnos, andábamos haciendo un montón de cosas, para nos pasaba el tiempo y me gustaban esos tiempos. Había una comunión bien genuina. Pero antes de eso quiero darles estos puntos en qué nos ayudan los valores dentro de la iglesia. Y aquí vamos a ver 3 puntos. 1, los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos. El siguiente punto, los valores se hacen evidentes a través de acciones específicas. O sea, si ya tenemos un valor, vamos primeramente con la guía, vamos después a apuntar directamente hacia dónde queremos llegar. Y los valores proveen la base para establecer nuestras metas como iglesia. Esos son 3 acápites ahí que tenemos, ¿verdad?, sobre los valores, y tenemos metas como iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocen las metas de la iglesia? Ay, levantó la mano.
Igualmente, como pasa en las empresas, tienen su misión, su visión y valores, con la única diferencia que la falta de uno de ellos puede conllevar a un castigo o hasta un despido. Todas las empresas tienen valores. Y si dentro de sus valores la honestidad hay una deshonestidad, va a tener un castigo. Entonces, esto no es algo nuevo, pero en la iglesia no se puede ni se debe hacer lo mismo. Aquí no podemos castigar a nadie por la falta de un valor, porque eso tiene que ser algo que verdaderamente tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que hacerlo genuinamente. Dicho esto, cuando escuchamos sobre comunión, se nos pueden venir algunas definiciones. Uno la atribuimos a la Santa Cena y otro la atribuyen, en el caso de los católicos, a la Eucaristía. Pero ninguna de estas dos definiciones vamos a tocar el día de hoy. Comunión, del griego koinonia, se deriva de koinos, común a varias personas. Mire, esa palabra koinonia, yo no sé si ustedes la utilizaban mucho. Yo la hablaba mucho, no sabía que hablaba griego. La utilizaba mucho, pero no sabía de dónde venía eso. Ahora ya entiendo de dónde viene la palabra koinonia y qué es lo que significa comunión. Su significado puede ser una estrecha asociación, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. Otras definiciones tenemos relación dentro de la cual dos partes, como mínimo, tienen alguna cosa en común. Una definición más dice unión de dos o más cosas en las que tienen en común. O sea, nosotros venimos aquí a algo en común. Venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señor. Todos aquí, ¿verdad? Tenemos una comunión y eso es lo que venimos a hacer. Y la comunión puede darse de tres formas o de tres vías. La primera comunión, y no estoy hablando de la primera comunión como algo religioso, sino la primera comunión que nosotros tenemos que buscar y desarrollar es con Dios y con su Hijo. Dice la palabra en Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la primera comunión que nosotros tenemos que buscar. La intimidad personal, cada quien, cada uno de nosotros tiene que buscar su comunión con Dios. Usted escoge su lugar, usted escoge el momento, usted escoge el tiempo, de acuerdo a como usted lo tenga disponible. Y si no lo tiene disponible, busque el tiempo. Nuestra segunda comunión es con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Primera comunión que tenemos es con Dios y con su Hijo. Luego continuamos y tenemos nuestra segunda comunión con el Espíritu Santo. Y nuestra tercera comunión es con nuestro prójimo, que es la que hoy vamos a estar abordando. Y creo que es un tema muy, pero muy complicado hoy en día en las iglesias. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollarlo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión tenemos a diario. Todos los días tenemos comunión. En el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en todos los ámbitos en que nos movamos, vamos a tener que ejercer la comunión. Hoy es muy común que en las entrevistas para los trabajos te hagan preguntas, ¿sí? ¿Qué tal tenés relación con los demás? ¿Cómo es tu empatía con las demás personas? En todas las entrevistas, yo he escuchado siempre que
siempre le preguntan cómo te desenvolves con los demás, cómo los tratás, cómo te llevas con ellos. ¿Tenés buena empatía? Es importante. Las empresas necesitan personas que tengan esa sensibilidad. Y ser empático es la capacidad de comprender y sentir las emociones, situaciones y perspectivas de otra persona, poniéndose en sus zapatos. Implica escucha activa, respeto, sensibilidad y la ausencia de juicio, facilitando relaciones sólidas y el apoyo emocional sin necesariamente asumir el dolor ajeno como propio. En los trabajos nos vamos a encontrar con distintas personas, unas buenas y otras no muy buenas. ¿O no les ha pasado a ustedes que se encuentran en el trabajo siempre personas que son tranquilas, te ayudan, te enseñan todo, pero hay otras personas que más bien lo que hacen es echarte el pie, echarte el piso, buscar la manera de cómo no avancé? Pero por mantener nuestro trabajo vamos a tener que lidiar con ellas hasta donde aguantemos, ¿verdad? Pero también tenemos que tener comunión en la familia. Y aunque tú no lo creas, sí, en la familia tenemos que tener comunión. Porque en la familia es donde muchas veces muchos conflictos hay. Porque nadie tiene una familia perfecta. A menos que, no sé si han visto esa película que se llama The Truman Show, o el show de Truman, que tenía él una familia perfecta, la esposa perfecta, los hijos perfectos, los vecinos perfectos. O sea, él se manejaba en ese ambiente y todo el mundo saludaba y todo era un show. Todo estaba montado. Y así no es en la vida real. En la familia es donde somos entrenados. En la familia hay de todo, el que se mete en todo, el que levanta falso, el que juega pierna, el mentiroso, el parrandero, y así vamos a encontrarnos una gran lista ahí dentro de la familia. Pero no los dejamos de amar porque es nuestra familia. Y si podemos ayudarles, les ayudamos. Pero ahora aquí me resulta una pregunta. ¿Y por qué a tu hermano en la iglesia no le amas igual? Si somos de la misma familia real y somos del mismo padre, ¿por qué a tu hermano no le amas igual? Decía que la familia era un entrenamiento para el siguiente nivel, que es el matrimonio. Me atrevo a decir que muchas relaciones fracasan por no tener una buena comunión. Y no voy a dar nombre, pero voy a ponerle un ejemplo de una pareja que conocí, que como novios duraron toda la primaria, toda la secundaria, sacaron su carrera a la universidad y cuando por fin decidieron casarse, dilataron como 2 años. 2 años. ¿Por qué? Porque hasta cuando ya están casados, cuando ya están juntos, es que las cosas comienzan a verse sin filtro. Sus imperfecciones salen a relucir y los conflictos son el pan de cada día. Hasta llegar a la ruptura de la relación y donde la familia que venía como propósito de Dios se termina. Es ahí, en el matrimonio, donde verdaderamente sacamos un posgrado en comunión. Porque ya las cosas que yo hacía, ya no las puedo hacer. Antes me iba con mis amigos, ahora tengo que estar con mi esposa y con mis hijos. Y no es que algo obligatorio, es algo que debo yo de honrar, porque yo tengo que honrar a mi esposa y a mis hijos. Y hace poco, un domingo que no venimos, nos fuimos con mis amigos, con mi jefe, nos fuimos a un lugar en familia, estaba cada quien con su familia y pasamos un momento una comunión muy agradable. Aunque la subida no fue tan agradable, la subida me venía muriendo. Pero la iglesia no está exenta de esto también, porque en la iglesia vamos a encontrarnos de todo. Y estando aquí en alabanza, me ponía el Espíritu Santo y decía, ¿cómo hubiera sido
conocer a Pedro. Pedro era fosforito, refunfuñón, grosero, tajante. ¿Hubiésemos aguantado a Pedro? Yo creo que no hubiéramos aguantado. ¿O hubiésemos aguantado a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago, creyéndose los más importantes, que quería estar uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo? No hay así personas en nuestro ambiente. Pero de eso se trata el tema de hoy. Ir desarrollando esa comunión dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios. Dice el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lindo, es precioso. Se deleita uno cuando está en armonía con sus hermanos. ¿Sabe? El ejercicio que hicimos el otro día aquí en el aniversario abrió algo dentro de nosotros. Porque muchos de nosotros aquí ni nos conocemos el nombre. No nos conocemos. Muchos de nosotros aquí no viene un hermano, tal vez un par de domingos, 3 de domingos, y lo que hacemos es darle un machetazo, para el hermano no vi y no sabemos qué está pasando. Tal vez tuvo algún accidente y está en su casa de subsidio. Tal vez algún familiar falleció y está pasando un luto y lo golpeó. Pero qué lindo es cuando somos guiados por el Espíritu y el Espíritu nos habla sin necesidad de que nadie nos diga nada, y comenzamos a llamar a los hermanos, a orar por los hermanos, a interceder por los hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no vino el hermano Shalom este domingo? Le voy a dar una llamadita. Hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Qué pasó? ¿No lo miré el domingo? Ah, sí, hermano, es que tuvo un problema. Vamos a orar. Eso es lindo. Se siente uno bien recibido, bien tratado. Se siente que realmente es importante para la iglesia. Y hoy en día, ¿qué miramos en la iglesia? Miramos egoísmo, miramos envidia, miramos contienda. Cuando la palabra de Dios nos exhorta en Efesios 4, 31 y 32 y dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Vuelve a repetir, los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Debemos de ejercer una buena comunión, cada uno de nosotros. La comunión no se da solamente al terminar el culto y saludarnos nada más y nos vemos. No, en el transcurso de la semana. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y si el Espíritu Santo nos habla, nos va a decir que esa hermana tiene alguna necesidad de algo, de una oración, una necesidad que podemos suplir, que si tenemos y podemos suplir, la vamos a suplir, porque estamos llenos de su Espíritu, porque estamos buscando la comunión con Dios cada día y estamos llenos de su poder. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Clara la palabra. La palabra de Dios es clara. No anda con divagaciones, sino que es, como dice, cortante como una espada de dos filos. No tenemos, a veces hay pleitos en la iglesia por tontería. Por no me saludó el hermano. Y tal vez la hermana andaba pensando, quién sabe, tantos problemas, y no la miró, y entonces la hermana ya asume que ahí hay algo que... Oremos, hermano.
Si hay algo que está pasando, oremos por cada uno. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele y que nos diga si hay cosas que cambiar en nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que las cambie. Efesios 4:3 dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque tengamos problemas, no la vamos a agarrar con el esposo ni con la esposa, con el hermano. Porque tenemos esa paz que nos da el Espíritu. Y si somos así en la iglesia, ¿cómo será fuera de la iglesia? Miren, el otro día estábamos donde la hermana María y les decía yo a los hermanos ahí que hasta una canción sacaron que yo la escuchaba bastante y mi esposa me decía: no andes poniendo eso que no me gusta. Una canción que creo que se llama, no sé si La Vecina, no me acuerdo cómo se llama, pero decía el coro: la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar por la calle de la colonia, voy a barrer. Y viéndolo bien, digo yo, eso no edifica la iglesia. No edifica la iglesia. No sé si les ha escuchado, ¿vieron? Qué bárbaro. Más bien es un color que le da a la iglesia, más bien. Y dice el coro: y le voy a enseñar que las hermanas saben pelear. ¿Ah? Qué bárbaro. Y a mí me gustaba esa música, yo la escuchaba y la cantaba de repente, pero nunca la había detenido en la letra ni en el daño que le hace a la iglesia. Porque nosotros somos el reflejo de Dios hacia afuera. No solo aquí adentro, hacia afuera también. Por eso Jesús les enseñaba a sus discípulos que debían amarse uno a otro a pesar de sus diferencias y caracteres. Cuando miramos a Jesús, que llamaba a Pedro, llamaba a Santiago y llamaba a Juan, ¿ustedes creen que los otros discípulos no se quedaban murmurando ahí? Diciendo: y esos tres, solo a ellos los llaman y a nosotros no. Yo me imagino que, bueno, es que yo me pongo en los zapatos también. Yo digo: y todos andamos juntos, pero solo a ellos los llaman. Pero yo creo que lo que estaba haciendo Jesús era formando en ellos un carácter. Que no se fijaran en eso, que se concentraran en lo que Él había depositado en cada uno de ellos. Por eso, ese era un distintivo que los hacía resaltar como discípulos de Él delante de los demás. Reflejaban un amor mutuo. Dice Juan 13:35: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Sí qué dice? ¿Sí qué dice? Si se aman de verdad. Debemos amarnos tal como somos. Mire, escuché a alguien un día que decía que había un hermano, no sé quién, no recuerdo quién lo contó, que había un hermano o una hermana que cada vez que llegaban y la saludaban, la hermana cuando le iban a dar un abrazo como que se resistía. Pero esas personas no dejaron de hacerlo. Y cada vez que llegaban siempre un abrazo efusivo, la abrazaban: ¿cómo está, hermana? Dios me la bendiga. Hasta que un día la señora soltó esa atadura y ya dejó abrazarse, y después la señora ya era un amor también con ellos. ¿Por qué en vez de criticar a tu hermano, que es así, que es allá, no lo agarras y lo abrazas? Y si no lo quieres hacer, lo puedes hacer de rodillas en tu casa, orar por él, para que cambie su forma de ser, para que cambie su carácter, para que sea una persona más dócil, una persona más alegre. Tal vez a veces las personas confunden a una cara seria con que está enojado. O no les ha pasado a ustedes que a veces les dicen: es que anda enojado, hermano. Pero tal vez no es que andes enojado, sino que ese día no quieres, no quieres estar sonriendo, no sé, puede ser algo del cuerpo o del ambiente, no sé.
Pero el amar no está encapsulado solamente al que me hace el bien o al que me sirve bien. A los hermanos o a la familia. También debemos amar a nuestro enemigo, aquel que aún no conoce el amor de Dios. Y por eso el Señor nos pone la vara alta. Y dice en Mateo 5:38, vamos a leer un poquito ahí. Dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual. Si alguien le saca un ojo a otro, también él le sacará un ojo. Eso decía Moisés en su ley. Si le rompe un diente, también él le romperá el otro. Pero ahora yo les digo, dice Jesús, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarle la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Oren por quienes los maltratan. Si el jefe te está maltratando, ora por tu jefe. Si el vecino te está maltratando, ora por tu vecino. Si tu compañero de trabajo te está maltratando, ora por tu compañero de trabajo. No es fácil. No es fácil orar cuando alguien te hace daño. Cuando alguien te está serruchando el piso. Cuando alguien te está levantando falso. Pero eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que hay un estudio de una encuestadora que se llama nickblevin.com que dice que aproximadamente el 20% de los creyentes que abandonan la iglesia lo hacen por frustración con la iglesia o la comunidad, por desconexión social o el trato recibido. Y estaba ahí leyendo y decía de que también de ese 20%, el 32% era por el trato recibido. Porque tal vez cuando llegó a la iglesia, buscando una palabra, buscando un consuelo, buscando algo que aliviara sus penas, su situación, lo que recibió tal vez fue un maltrato. Decía alguien por ahí, viene en chor, va entrando, mira, y viene con la gorra. No lo dejes entrar. Hermano, dejemos que el Espíritu Santo lo haga solo. Que Él vaya cambiando las cosas como lo hizo con nosotros. ¿Sabes que cuando yo me convertí al Señor, yo andaba en un vehículo, en un microbús, y escuchaba la pachanguera y ponía la restauración? Y escuchaba la pachanguera y ponía la restauración, y así andaba. Pero a mí nadie me dijo, no, sigas escuchando eso. Poco a poco, el Espíritu Santo fue quitando y fue quitando, hasta que después se quedó la restauración ahí. Y después escuchaba solo música cristiana. Y ahora más bien me estorba escuchar música secular. Y a veces la tengo que escuchar porque tengo enfrente de la casa un bar ahí que me tiene sofocado. Pero eso lo hace el Espíritu. Cuando nosotros nos disponemos a que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Muchas personas, como decía, vienen destrozadas buscando y no encuentran lo que ellos quieren. La iglesia no está para señalar a nadie, sino para mostrar el amor de Cristo y restaurar al hombre en su relación con Dios. ¿Escucharon eso, verdad, hermano? La iglesia no está para señalar a nadie, sino para mostrar el amor de Cristo
y restaurar al hombre en su relación con Dios. Santiago 5:20 dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Pero eso cuando nosotros lo hacemos con amor. Cuando nos dirigimos al hermano, no vayas por ahí, hermano. Tengo amigos que andan por otro rumbo. Y yo a veces les hablo ahí y les digo: hermano, lo estás mal, es que mira, no vas por el buen camino ahí. Busca de Dios, ese es el que, ahí en ese camino es que vas a encontrar paz en tu vida. Pero eso le corresponde al Espíritu Santo hasta que los vea por aquí, porque les invito, pero es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Yo quisiera verlos aquí, pero es el Espíritu Santo el que los va a traer poco a poco. Y miramos a través del Nuevo Testamento cómo la iglesia primitiva describe la comunión no como un club social, sino como un cuerpo donde cada miembro es vital. Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia, que fue una iglesia que explotó, donde la mayoría de los creyentes se hacían discípulos, no eran gente que estaba, como decimos popularmente, solo de domingo, sino que era gente que se metía de cabeza día y noche a trabajar en la obra de Dios. Y esa iglesia creció a niveles increíbles por el poder del Espíritu Santo. Y estando así unidos al Señor, los cristianos de la iglesia primitiva perseveraban en la comunión fraternal, poseyéndolo todo en común, hasta el punto de ser todos de un corazón, de un alma e incluso hasta de una misma bolsa. Esa gente no escatimaba nada. Si alguien tenía una necesidad y ellos en el momento no tenían, vendían algo y cubrían la necesidad de ese hermano. Ahí nadie tenía más que otro, todos eran iguales. Y esa es la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no nos miremos por encima del hombro, sino que realmente nos miremos como hermanos, como hijos del mismo Padre. Y ahí lo puede leer en Hechos 2:42, Hechos 2, 44, 45 y 4, 32. Y aquí le puse algo que no le va a gustar al pastor. Aquí no había los del Barça, que es el mejor equipo del mundo, ni los del Madrid. No habían de izquierda y de derecha. Allí no habían negro y blanco. Allí todos eran de un solo pensar, de un solo corazón y de una sola alma. Por eso les decía que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y comience a revelar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, nos vamos a verdaderamente a sentir que Dios está tratando con nuestras vidas y que estamos siendo útiles para la obra. Cuando Él revele cosas, cuando Él nos inquiete a orar por alguien, por un hermano o por una hermana, cuando Él nos inquiete por ir a visitar a un hermano o una hermana. Hoy hacen falta muchos aquí. Hacen falta muchos aquí. Pero hay alguien aquí que casi no falla todos los domingos y que está convaleciente. No puede ir, hermano, una llamadita. Hermana, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Estamos orando para que su recuperación sea pronto y pronto la miremos en la iglesia. Anotándonos ahí, llevándonos el tiempo y todo. Pero así tenemos que actuar, hermano. Estar pendientes de cada uno de nosotros. Porque si no, estamos solo jugando a la iglesia.
Seamos compasivos unos con otros, seamos misericordiosos unos con otros, seamos dadivosos unos con otros. La comunión no solo debe darse cuando todo está bien, sino también en los momentos de necesidad de tu prójimo. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nos exhorta a tener una empatía, una solidaridad y una compasión genuina. No solamente en los momentos de felicidad, sino también en los momentos de tristeza. Ahí tenemos que estar como iglesia. Y allí queremos llegar. Verdaderamente, como dice, genuino. Que sepa que estamos ahí porque sentimos el dolor del hermano o de la hermana. ¿Por qué es tan importante la comunión cristiana? Porque la comunión nos da una imagen de Dios. Nosotros reflejamos una imagen de Dios hacia afuera, decíamos. Cada uno de nosotros juntos mostramos la imagen de Dios al mundo. Nadie es perfecto, todos pecamos, pero cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra: mostrar aspectos de Dios a quienes nos rodean. Cuando nosotros mostramos aspectos de Dios aquí en la tierra, la gente te va a ver y va a decir: esa persona tiene algo. Hay algo en esa persona que no es igual que los demás. Y es la luz que está dentro de nosotros. Y cuando usted le dé un consejo, esa persona va a escuchar. Y ese consejo le va a servir en su vida. Cuando nos reunimos en comunión, es como si todos demostráramos a Dios. Y creo que el hermano Ronald puso un ejemplo la vez pasada sobre como un pastel. Necesitamos la harina, el azúcar, los huevos, el aceite para hacer un pastel. Los huevos nunca van a ser la harina, ni el azúcar va a ser el aceite, pero todo un conjunto forman un pastel. Y así somos nosotros, cada uno de nosotros. Dice Romanos 12, 4 al 6. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no tienen todos la misma función, así en Cristo, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y cada miembro pertenece a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado cada uno. Si tu don es profetizar, entonces profetiza conforme a tu fe. Todos tenemos un lugar dentro de esta iglesia. Y la comunión nos va a llevar a otros niveles. La comunión nos va a hacer fuerte también. Estar rodeado de otros creyentes nos da la oportunidad de aprender y crecer en nuestra fe. Por eso es importante, hermano. Si decimos, va a haber discipulado de mujeres, va a haber discipulado de hombres, no es porque solamente queremos tener un día lleno, sino para que verdaderamente seamos llenos del poder del Espíritu, para que seamos entrenados, para que estemos rodeados de hermanos y hermanas, cada uno aportando para la obra del Señor. Va a haber escuela dominical, es para que aprendamos y vayamos creciendo también en nuestra vida espiritual. Porque cuando estamos juntos, nos vamos a hacer fuertes. Dice Mateo 18, 19, 20. De nuevo, en verdad os digo que si dos de vosotros en la tierra estáis de acuerdo en cualquier cosa que pidan, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy con ellos. No es algo meramente sin ningún beneficio. El estar reunido, el estar en comunión, nos hace más fuertes, y si nos ponemos de acuerdo en algo, nuestro Padre lo va a hacer. Termino con esto. Decíamos la comunión y la oración. Y una vida sin oración es como un pez fuera del agua. La oración es un pilar que mantiene la relación del creyente con Dios, demostrando dependencia total
y fe en su soberanía. Eso no puede estar pegado. La comunión y la oración van de la mano. Van de la mano. Y Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Escuchen bien. En sus oraciones pidan por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros debemos de orar por cada uno. A veces decimos, no, es que ¿por qué voy a orar? A veces solo oramos pidiéndole, pero tenemos por qué orar. Mira a su hermano al lado y diga, ahora sí voy a orar por mi hermano, por mi hermano. Oremos por los jóvenes de la iglesia y los que están afuera, que se están perdiendo. Termino con esto, dice, una comunidad cristiana saludable atrae personas a Cristo. La dedicación de la iglesia de Jerusalén a la adoración y al amor fraternal era contagiosa. Era contagiosa. Una iglesia saludable y amorosa crecerá en número y también en intimidad. Y termino con esta pregunta. ¿Qué está haciendo para que su iglesia sea un lugar que atraiga a otros a Cristo? Les dejo esa pregunta, hermanos, en su corazón para que mediten. ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia sea un lugar que atraiga a otros hacia Cristo? Muchas gracias, hermano. Bendiciones.